¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Ayer ya. Gracias por los hijos de de Marín, que son los únicos que contestaron entusiastamente. El resto, una momia. Son los únicos que uno escucha que sí, y el resto un momiaje impresionante. Ahora es gravísimo esto. No me diga que es un problema de vejez o de frío, pero no pasa esto. Cuando, no yo, los demás, cuando se van poniendo viejos, como que el frío te va agarrando para que esté un poco más duro. Pero cuando uno es joven, como que está siempre entusiasta, así que. No, no me duele la pierna. Lo que pasa es que no, es una cagüete este tipo. No, no, es malo, porque recién estamos caminando ahí, justo vieron que a veces me agarró como una puntada, se ve que pisé mal, algún problema de nervio, de algún nervio, cosas por el estilo, y ya te está aprovechando. Así que bueno, espero que esta semana te quieres tirar a la cama. Pero bueno, ok. Pero va llegando el frío, va llegando el frío. Igual no está haciendo mucho frío todavía. Hoy está haciendo 12 grados promedio. Todavía no es tan. ¿Okay? Así que bueno, pero va llegando. Espero. Pero no, dice que entró una masa de aire frío. Y que bueno, al lado de la cordillera ya está. Hace rato ya viene nevando en algunos lugares y parece que va a haber mucha nieve por esa zona. Así que bueno, lo que voy a hacer es, el otro domingo voy a transmitir, me voy al sur, a una zona cordillerana para disfrutar de la nieve y le mando un mensaje de allá. Está bueno, ¿no? Así que bueno, acá estamos con Romanos capítulo 2. Yo ayer decía a algunos hermanos que veníamos bastante rápido con Romanos 2, me están diciendo que no, pero sí, si yo hoy me estaba mirando un poquito y si uno compara con capítulo 1, es como que bueno, igual convengamos en esto, ¿no? Que hay muchos conceptos que ya en el 2 ya venimos manejando el 1, entonces como que estamos un poco, podemos ir un poco más rápido. Yo calculo que una vez que pasemos el 3 vamos a empantanarnos un poquito más. Pero bueno, vamos a ver cómo viene la mano. Capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer hasta el final del capítulo. No. Capítulo 2, versículo 17. ¿Lo van a proyectar eso o no? Ah, ok. Hasta el final del capítulo dice así la palabra de Dios. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha y guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, abre nuestros corazones, que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas. Imploramos que tú puedas estar dándonos entendimiento y muy particularmente, Señor, abre nuestra mente para ver la luz de tu Evangelio. Guía en todo momento, dejamos toda la cosa en tu mano, te alabamos por todo nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, el domingo pasado empezamos con el versículo 17, vimos algunas cosas, particularmente respecto de el anuncio que Pablo, la numeración que hace Pablo del privilegio o la ventaja que tenía de ser judío. Comienza presente a hablar el hecho de que ellos, digamos, de alguna forma estaban orgullosos de ser judíos, ¿ok? De tener este nombre como algo identificatorio. Y claro, si uno entiende que esta idea, digamos, lo que es el pueblo judío, Dios le había dado como pueblo escogido de Dios varios privilegios por sobre el resto del mundo entero. Capítulo 3 nos va a decir que de Romanos, que fue al pueblo de Israel, que fue a los judíos que Dios le confió su palabra. ¿De acuerdo? Dijimos que en Juan capítulo 4, cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, este conflicto entre los judíos y los samaritanos, que no se puede ver ni en figurita, los samaritanos insisten en que es en otro lado, donde debía, en otro monte, no en Sión, es donde debía adorarse a Dios. Y de hecho, fíjese que esta pica no viene ahora, viene de larga data, o sea, o los tiempos de Cristo, que los samaritanos no reconocían ninguna parte de la vida de los samaritanos, son solamente los primeros 5 libros del Pentateuco. El resto, como tiene que ver con la historia de los judíos, entonces para ellos no tiene nada que ver con esa expresión, entre comillas. Así que el tema es, aparte recuerde que Samaria fue el último capital de lo que era el imperio o el reino del norte, después que Israel se dividió en 2 reinos. Y Cristo le dice en esa ocasión a la mujer samaritana, dice, llegará el día que no se va a adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén, sino que, y le explica la razón y le dice finalmente qué cosa, que la salvación viene de los judíos, que el Mesías, en definitiva, iba a llegar a través de los judíos. Así que ellos tenían la ley escrita de Dios y creían que el problema con esto era que ellos se estaban, digamos, transformando el concepto del privilegio de tener lo que Dios le había dado, la revelación de Dios, en un motivo de jactancia, un motivo de sentirse superior a otro, motivo por el cual el resto tenía que someterse a sus instrucciones. ¿Okay? Indudablemente ellos tenían un conocimiento muchísimo mejor y acabado respecto de Dios. Hablamos un poco sobre esto. Una cosa es la luz que tenían los gentiles a partir de la creación, otra cosa la luz que tenían los judíos a partir de la revelación escrita de Dios. O sea, ellos conocían un montón de cosas acerca de Dios, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con conocimiento de Dios, que a través de la creación es un tanto limitado. De tal manera que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que el eterno poder y la deidad de Dios se hizo claramente visible a través de la creación. Entonces, los gentiles tenían un conocimiento limitado a lo que es la deidad y el poder de Dios. Ellos podían ver la existencia de ese Dios y el poder de ese Dios a través de la creación. Y los judíos, en cambio, tenían, además de la creación, tenían aparte la revelación escrita de Dios. Por lo tanto, entre otras cosas, ellos conocían incluso el nombre de Dios, por ejemplo. ¿Ok? Así que, y el plan de Dios, por lo menos, lo que fue revelado hasta ese momento. ¿Ok?
que era lo que Dios pretendía en este plan desarrollado en la creación, que es lo que Dios pretendía para Israel como pueblo escogido. Así que ellos tenían un conjunto de privilegios que Pablo acá menciona un poquitito, pero el problema aquí no es lo que tenés, porque después al final del capítulo Pablo introduce un concepto muy interesante y es la diferencia básicamente entre la relación con Dios y las religiones, cualquier religión. Porque el judaísmo, ¿sí?, tenía un divorcio entre la relación con Dios y lo que tiene que ver con el cumplimiento externo de hábitos y costumbres. Usted puede tranquilamente, en cualquier tipo de relación, transformarlo en mero encuentro o contacto exterior. Amistades, familias, matrimonios, donde simplemente hay una relación políticamente correcta, entre comillas. Cumplimos con las formalidades exteriores. Algo como uno diría para la gilada, como se dice acá, digamos, en la Argentina. Pero carece de todo y absoluto contenido. Y este era el problema de las religiones, o eso es el problema de las religiones, y lo que Pablo le está planteando a los judíos aquí. Le está planteando precisamente en aquellas cosas, ¿sí?, que era motivo de jactancia para ellos, era precisamente lo que ellos quebrantaban. Es algo así como, por ejemplo, encontrar por ejemplo, un presidente de un país, pensemos en la Argentina, que se jacta de ser el presidente de todos los argentinos, pero sabemos que, por ejemplo, es un presidente que carece de todo contenido, de lo que es propio de un presidente. Circuncisión y tiene la ley precisamente. Así que Pablo, una vez que plantea este tema de cosas del tema del privilegio que ellos tenían, automáticamente pasa, ¿sí?, versículo 20-21, comienza a plantear las consecuencias de este conocimiento. Versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Claro, si usted lee el versículo 20, van a encontrar precisamente que los judíos se consideran a sí mismos, ¿qué cosa? Versículo 20 dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿ok?, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Pero además de todo eso, versículo 18 dice, y tú conoces, y si conoces su voluntad, e instruido por ley, aprueba lo mejor. O sea, está hablando de la voluntad de Dios, indudablemente. Y ellos están en posición con la ley de Dios de determinar correctamente qué es lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Así que lo primero que Pablo pregunta, versículo 21, es que vos que enseñás a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? La versión china de esta frase es algo así como, ¿por qué no te haces un charquito de pis y reflejate a vos mismo? Esa será la traducción más suave de esta frase en chino, ¿ok? O sea, es una forma, por supuesto, muy la idea de humillar al otro que comete este tipo, digamos, de conducta, donde por un lado dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? O juzga al otro, o señala al otro, pero hace exactamente lo mismo. Por eso el otro le dice, bueno, fíjate, hacete un charquito de pis, reflejate vos mismo. Que me decís a mí, me viene a juzgar, me viene a señalar, y vos haces exactamente lo mismo. Así que indudablemente Pablo lo que está planteando es que, versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Fíjense que es un detalle interesante esto.
el conocimiento de Dios nos pone en la posición, ya ahora no solamente respecto al capítulo 1, que toda la humanidad, lo mismo que los judíos, lo que está planteando Pablo aquí, se ha rebelado contra Dios y su palabra. Pero el conocimiento de Dios nos pone en la posición de poder deshonrar a Dios, de generar precisamente que el mundo, el incrédulo, blasfeme contra Dios. Interesante esto, ahora vamos a ver por qué. Si ustedes, y una cosa que le quería decir, el versículo 22, cuando dice, o sea, las tres cosas que Pablo plantea acá, hurto, adulterio, y después dice, ¿qué cosa? Dice, tú que abominas de los ídolos, comete, dice, sacrilegio. O sea, es interesante esto. No es el hecho que Pablo está diciendo que tú que abominas de los ídolos, esta idea de cometer sacrilegio es que ellos también, de alguna forma, adoraban a los ídolos. No, este no es el concepto. ¿Ok? El concepto es... Mira qué grande el hermano, ¿eh? Perdón, Isabel, ¿de qué cuadro sos? Ese es el tema. Acá el hermano se hincha de boca. Y la nena reconoce al hincha de boca. Así que mira cómo se calmó. Ok, escúchame una cosita. Parece que esta idea que comete sacrilegio, parece que estos muchachos, dice, estamos en contra de la abominación, pero hacían negocio con las cosas de los ídolos. Es algo así como, por ejemplo, decimos que, ¿vieron? Es algo así como que sabemos que cierto tipo de elementos son importantes para el culto de algún tipo de religión o secta, cristiana o no cristiana. Entonces decimos que esto bíblicamente es incorrecto y podemos dar todas las razones sabidas por haber. Pero por un lado estamos diciendo esto está mal delante de Dios y por otro lado estamos vendiendo los elementos que esta gente necesita para cumplir con su culto o su adoración a los ídolos. Así que esto Pablo trae para explicar este problema del nivel de falta de parte de Dios, que condena una cosa pero hace otra cosa. Una versión, digamos, de lo que acá decimos que es lo que corra con el codo, lo que se escribió con la mano. ¿Ok? Así que es interesante entender esto. Por un lado, Pablo está planteando este problema de divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Le está diciendo, usted tiene este privilegio, pero la tenencia de estos privilegios genera mayor condenación. Pero además de todas estas cosas, hay otro tema que aquí aparece, que es el tema de deshonrar a Dios o generar blasfemia de parte incrédula contra Dios. Ahora, yo quiero que entienda esto. Vamos a aclarar bien este punto. Venimos diciendo, el tema de el testimonio que no tiene que ver con que esto así enseñaron, así yo muchas veces repetí, y que no es un concepto que está en la Biblia, y es que el testimonio cristiano es la conducta del cristiano para que el incrédulo del mundo vea y apruebe. Y encima de todo esto, detrás de todo, además existe esta falsa enseñanza de que nuestra conducta, el testimonio cristiano, atrae al incrédulo a los pies de Cristo. Y me ha pasado que hay quienes, escuché, no solamente quienes realizaron esa acusación, sino que a mí me han acusado muchas veces, de que precisamente por no tener un testimonio cristiano, entre comillas, según el juicio del tipo que me está señalando,
lo que lograste es que esta gente, los incrédulos, en vez de acercarse, y alejarse. Una vez, no, acá no, por supuesto, pero por ahí los más mayores, los más viejitos, que no quieren reconocer que son los jovatos, que cuando le digo, che, ¿se acuerdan tal cosa? Y todos diciendo, no. Yo he tenido, si se quiere, bastante trauma de alguna forma con esta cuestión. Depende de la óptica del tipo que te viene a juzgar y que no quiere que hagas lo que él considera que no debe hacer, no lo que la Biblia considera. Y viene y te dice, che, mirá, lo que hiciste, Dios, Dios. Y esta gente, por esa razón, no va a creer en Cristo. Un pibe de 15 ya. Ese, digamos, carga sobre tus hombros, saber el conflicto que uno tenía sobre esta cuestión. Pero es un concepto que no está en ninguna parte de la vida. Yo recuerdo incluso, había una pregunta que me solían hacer, que yo ahora todavía escucho muchas veces. Recuerdo un día salió una discusión sobre este tema del cine, si los cristianos deberían o no ir al cine. Hemos levantado un poco sobre si esto es correcto o no, este planteo. Si Cristo estuviera hoy aquí, ¿vos qué crees? ¿Iría al cine? Y claro, lo que el otro espera que diga es, no, por supuesto, entonces ya está resuelto el tema, no vamos porque Cristo no va a ir. Esto es totalmente contrafáctico, ¿no? O sea, uno piensa, razona un poquitito, es absolutamente contrafáctico, porque no es una cuestión planteada la palabra de Dios, y no hay forma de saber si Cristo estuviera hoy, vaya al cine o no, porque no está acá. Y nadie te puede decir si lo va a hacer o no. Por supuesto, hay cuestiones que no necesitamos decir que si Cristo estuviera acá, porque la Biblia es clarísima en su enseñanza. Así que Dios no lo hace, prohíbe que lo hace, y espera que sus hijos obedezcan y no lo hagan. ¿Ok? Como otras cuestiones también. En mi época, cuando yo estaba los primeros, en la facultad, comenzó acá en Argentina, ahora cae menos, pero, y creo que prácticamente apareció, comenzaron a empezar la famosa pista de patinaje sobre hielo. Yo recuerdo la primera vez que fuimos con unos amigos de la facultad, un día fuimos un sábado, nos encontramos para cenar, y era una pista impresionante, muy grande, ahí sobre las Heras y Coronel Díaz. Adelante era como una confitería y atrás un ventanal o un vidrio, ves atrás, digamos, la pista de patinaje sobre hielo. Y éramos tres vagos, estábamos los tres comiendo y decíamos, vámonos. Como que era un julepe, no sabíamos qué era, la primera vez que íbamos a ir, queríamos ver qué es. Que uno hasta ese momento había visto esta idea de patinar sobre hielo, vio en las películas, en la televisión, pero jamás hemos entrado a ponerte esa bota con pararte sobre ese filo y patinar. Terminamos cenar y seguíamos, ¿qué hacemos? Vámonos, hasta que finalmente tomamos un coraje, dijimos vamos. Llegamos hasta la puerta, un pasillo a la puerta que va hacia la parte de atrás, llegamos a la puerta, de golpe se abre y salen dos tipos vestidos así, con bata o ropa de médico, no sé si era médico, enfermero, ambulanciero, y sale una chica envuelta todo el cuerpo con el brazo agarrado acá. Nos dimos todos los tres, nos dimos vuelta, nos dijimos nada, nos sentamos otra vez. Un julepe, al final decidimos entrar. La verdad que pasamos muy lindo. Salimos de ahí todos mojados porque pasamos más en el piso que patinando. Finalmente cuando nos fuimos, subí al colectivo, el chofer me miró encima, yo estaba allá, a todo esto estaba no solamente todo mojado, con el pantalón roto, y era, la verdad, un estado lamentable. Yo subí al colectivo y el tipo me miró diciendo, ¿qué pasó? Así que, pero hubo hermanos que levantaron la voz diciendo que eso no era un lugar que un cristiano debería ir. Y volvió a la pregunta, si Cristo estuviera hoy aquí, ¿iría a patinar?
Qué pregunta tan capciosa, maligna y manipuladora, ¿no? Claro, cuando uno era chiquito, más jovencito, lo que sea, viene un mayor y como que te ejerce una presión psicológica y dice, sí, tiene razón, no lo haría. Uno no se atreve a decir lo contrario. Pero cuando uno ya está un poco más firme en la fe y ya estaba más viejito, entre comillas, la fe, cuando alguno venía a decir, sí, ¿por qué no lo haría? A ver, ¿por qué? Decime vos por qué Cristo no iría. Y el otro como ya no sabe qué contestarte. Así que este es el gran problema, mire, hay muchos mitos sobre esta cuestión y creemos que la salvación del incrédulo está determinada por tu conducta, mi conducta, y que nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar al incrédulo qué bien que nos portamos. Y la verdad es que la palabra de Dios lo que nos demanda es un testimonio cristiano conforme a la palabra de Dios para agradar a Dios. Pues el objetivo de la Iglesia de Cristo es glorificar a Dios. El objetivo de la vida cristiana es que debe ser precisamente al llegar a nuestro destino es que Dios nos diga buen siervo y fiel. Corintios dice claramente que el incrédulo no percibe las cosas de Dios. De hecho, para ser honesto, el incrédulo te va a criticar y te va a cuestionar y va a criticar a Dios si haces lo correcto a la luz de la palabra de Dios y si haces lo incorrecto también. Su objetivo siempre va a ser cuestionar. La única vez que ellos no te va a cuestionar es cuando lo que estás haciendo, pero para servir a Dios, coincide con la moral subjetiva de este mundo. Cuando lo que vos haces, ellos también lo hacen. Entonces ahí no hay discusión. Y ellos van a decir, ah, qué bueno. Fíjese una cosita. En este mundo, la moral subjetiva del ser humano entiende que es bueno siempre ser altruista y ayudar a otros. No todos piensan lo mismo, pero muchos piensan igual. Por supuesto, otra vez en esta cuestión aparece otro elemento que desnuda la realidad del corazón de cada uno. ¿Ok? Mire, usted se acuerda, hace un par de años atrás, hace 4 años atrás, hubo también en el gobierno del presidente anterior, hubo un invierno que hizo mucho frío. Y había mucha gente que estaba en situación de calle y montaron un show impresionante en la cancha de River, o ahí en el club de River, entre una ONG y la sociedad de River, del club de River Plate, llevando gente que está en situación de calle para que tenga lugar donde está calentito, para que pueda comer algo. A ver, está todo muy lindo, pero ahora sabemos que el objetivo final de todo eso fue un acto tendiente, un acto, digamos, político, tendiente a dar, digamos, la confianza pública al presidente, digamos, de ese momento. Es impresionante, aprovecho, la absoluta deshonestidad del Club Atlético de River Plate, como siempre lo ha hecho. Bueno, ahora dejamos a lado la parte de fútbol. Que tuvo la oportunidad de robar algo que no es de él y no lo hace, y usted como cristiano lo hace. Es que la realidad, el incrédulo te está condenando delante de Dios. Solamente porque Dios, bíblicamente para Dios está mal, pero aparte este hombre que tiene solamente la obra de Dios en su conciencia, te está marcando algo, una gran falencia en tu vida. Piensa en una familia. La verdad es que hay familias de personas que no conocen a Cristo, que tiene excelentes reglas, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la crianza de los hijos. Usted imagínese esta situación. Llega 2 familias a visitarlo. Hay uno que llega y los hijos no saben lo que es la disciplina. No saben lo que es obedecer a papá y a mamá. No saben los padres ponerle límite. Y llega otra familia que es exactamente lo contrario. En esta familia, una familia, papá, el hijo se levanta y a la hora de comer, por ejemplo, nadie se sienta, el pibe se sienta y empieza a manotear la comida. Un ejemplo. Y el papá viene y le dice, no, hijo, esto está mal, no tenés que hacerlo.
Y el pibe se ha vuelto al hermano diciendo, viejo, dejá romper los quinotos. No me hinches. Y sigue. Y en la otra familia, por ejemplo, se acerca a la mesa y el padre y el hijo se sienta al lado del padre, espera las indicaciones del padre, por ejemplo, para que empiece a comer, o hacer lo que tenga que hacer. Y usted ve esa familia, las dos familias, usted dice, bueno, lo que pasa es que esta familia, que sabe lo que es establecer principios y disciplina, son creyentes. ¿Y qué pasa si es al revés? Y usted de golpe se encuentra con que el otro no son creyentes y esta familia, con sus hijos que les zapatean la cabeza, son creyentes. Y usted no es cristiano, pero cuando se va, ¿cuál va a ser su crítica? Mucho de la Biblia, mucho de Dios, mucho de cristianos, pero no sabe ni siquiera educar a sus hijos. Así que, fíjese qué detalle, nosotros hemos obtenido esta capacidad de deshonrar a Dios frente a los incrédulos, haciendo lo que es incorrecto. Imagínense un matrimonio. Nosotros salimos y marchamos en pos de la dos-vida, de este concepto de matrimonio en su diseño original, como digamos un eslogan que existe, hombre-mujer. Vieron, me acuerdo hace muchos años atrás, una marcha, y había un cartel que decía que era Adán la Biblia decía Adán y Eva, no Adán y Jorge, una cosa así decía. Y resulta que usted ve un matrimonio de personas homosexuales desarrollando lo que es una verdadera, más allá del cuestionamiento acerca de lo que está bien o no, incorrecto o no ante la palabra de Dios, y si eso biológicamente, científicamente, socialmente está bien o no. Y ese matrimonio, o esa relación, se desarrolla con todo tipo de condimento que hace a una excelente relación entre dos personas, una relación de intimidad, y llevan décadas y se mueren juntos. Y ve un matrimonio cristiano que vive de apariencia, se agarran a piña, a la patada limpia todos los días, y al tiempo se termina divorciando. Lamentablemente, otra vez, por no poner en práctica y cumplir con los principios de la palabra de Dios, estamos deshonrando a Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos esta capacidad de poder glorificar a Dios, que una persona sin Cristo no puede hacer. Pero también en este proceso podemos, a través de nuestra vida, deshonrar a Dios, generar críticas de los incrédulos hacia Dios y hacia la iglesia de Cristo. Lamentablemente, en este caso, una crítica fundada, porque nosotros estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios. Así que Pablo está planteando esta situación a los judíos, que el problema con ellos es que por un lado tiene privilegio, pero ese privilegio lo lleva precisamente a tener mayor condenación por deshonrar a Dios, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque se jacta de lo que tiene y vive en total divorcio respecto de lo que la palabra de Dios enseña. Así que la diferencia está que el problema es que aquí, en esta situación, el planteo del apóstol Pablo apunta hacia la situación de Israel, de condenación de Dios. ¿Por qué? Porque no pone en práctica los principios de la palabra de Dios. Porque si tenés la ley de Dios, tenés que vivir conforme a esa ley. Si vos quebrantás esa ley como cualquier persona que no conoce a Dios, no hay diferencia. El pecado trae condenación tanto a aquel que conoce la ley como a aquel que no conoce la ley. El pecado trae condenación de parte de Dios tanto
respecto de aquello que tiene una luz más limitada, la luz natural de la naturaleza, como aquel que conoce la ley. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, macho o muchachos, el problema es que ustedes, lamentablemente, reciben mayor condenación. No solamente eso, Cristo ya lo dijo esto en los evangelios, respecto de esa generación de judíos, hace 2000 años atrás, cuando el Mesías llegó, después de el cumplimiento de todas las profecías, ¿se acuerdan que hablamos en la segunda etapa de la revelación de Dios con el tema de los profetas? Se centra fundamentalmente en el Mesías. Y el Mesías llegó y esa generación rechazó al Mesías. Y Cristo dijo que aún, ¿qué cosa? Aún ciudades que la Biblia nos muestra como una situación, nos revela o nos describe una situación de total perversión del punto, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza humana, como Sodoma y Gomorra, van a levantar el juicio contra esa generación. Y dice Cristo que va a ser el castigo, va a ser más tolerable en el día de juicio para Sodoma y Gomorra que para los judíos de esa generación. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el privilegio de tener a Dios en medio de ellos. Y lo rechazaron. No rechazaron a un profeta. No rechazaron a alguien que Dios mandó a decir algo, sino que la misma palabra de Dios, verbo encarnado, fueron rechazados por ellos. Y la Biblia dice claramente que el castigo para esa generación va a ser terrible. Esta es la situación de Israel. Esta es la situación donde Dios precisamente le dice que no solamente son condenados por causa de tu pecado, pero además, al tener la ley de Dios, lo que están haciendo es deshonrar a Dios ante los gentiles. Y es así que a partir del versículo 25, después vamos a ver alguna cosita interesante, lo dejamos para el domingo próximo, que Pablo le dice lo siguiente: la única situación que la ley de Dios puede ser provechoso para tu vida, en este caso para los judíos, es que si guarda la ley. En tanto en cuanto no guarda la ley, eso genera condenación, porque es quebrantamiento de los principios de la palabra de Dios. Y esta cosa que recuerden lo que dijimos de capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 3, versículo 20, está hablando de qué cosa? Está hablando del juicio de Dios, ¿sí? La manifestación de la otra parte del Evangelio de Cristo, que es la ira de Dios, tanto sobre los gentiles como sobre los judíos. La diferencia para la iglesia de Cristo, o sea, para nosotros, gracias a Dios, es que nosotros ya estamos después de 3.20. Ya estamos a partir de 3.21 para acá, donde la Biblia nos enseña acerca del principio, por causa de la humanidad entera que está bajo el pecado, Dios decide intervenir y nos revela a través del Evangelio la otra parte del Evangelio, que es la justicia de Dios, y que el Evangelio que revela es lo que nos permite la salvación por medio de Jesucristo. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente para terminar. Fíjese un detalle. El hecho de que vos o yo tengamos el nombre de Dios en nuestros labios, el hecho que vamos a una iglesia donde habla de Dios y de Jesucristo, y el hecho que aunque haya leído la Biblia, tenga conocimiento de las Escrituras, quiero decirte algo, no te da salvación. ¿Saben por qué? Porque el conflicto del hombre con Dios son nuestro pecado. El conflicto del hombre con Dios no es que si es religioso o no. Los judíos creían que porque ellos tenían la ley de Dios y eran entre muchos religiosos, eso le daba la salvación. No. Aunque usted sea cristiano, no importa sea católico, sea evangélico, lo que sea. Y por más que usted pretenda o se jacte de estar en la verdadera iglesia de Cristo,
y usted está haciendo o cumple con un conjunto de normas, dogmas, reglas, que es lo que te asegura llegar a Dios, quiero decirte algo. En tanto en cuando nosotros no enfrentamos el verdadero problema que nos condena delante de Dios, no tenemos solución al problema de nuestra relación con Dios. El problema, lo que Pablo está haciendo a los judíos, el problema no es que sea religioso o no. El problema no es si estás, entre comillas, teniendo, diríamos, divorcio entre lo que decís y hacés y cosas por el estilo, que si no, yo no. El problema es que lo que nosotros no hacemos es cumplir la ley de Dios. Y el quebrantamiento de la ley de Dios es lo que nos condena. Este es un concepto muy simple, muy sencillo. Mire, imagínese el día de mañana, viene a la puerta de su casa, aparece 20 patrulleros y dice, vengo a buscar a Cachito. ¿Por qué? Por orden de un juez lo vamos a meter en cana. ¿Por qué? Porque Cachito no le preparó el desayuno a su esposa. Esperemos que nunca llegara a esa situación, ¿no? Pero esto es absurdo. Y no hay forma que ese juez sobreviva a ningún tipo de acusación y a ningún tipo de, digamos, de juicio político. ¿Por qué? Porque yo no quebranté la ley y el cambio el juez sí. Ahora, ¿qué pasa si yo realmente cometí un delito? Simplemente no me gusta a mi vecino porque ¿vieron? Esto es lo que pasa siempre con los hinchas de River, son tan envidiosos de Boca, entonces yo tengo un tipo que es hincha de River y envidia a su vecino porque es hincha de Boca. Y decide revolearle 20 adoquinazos por la cabeza. Y el negro termina en el piso totalmente ensangrentado con la cabeza destruida y ha quebrantado la ley. Por lo tanto, que te venga a buscar a la policía, te meta en cana, es totalmente correcto. Y si un juez, ¿sí?, te condena al tiempo que sea la prisión, está totalmente correcto y nadie va a poder acusar a ese juez absolutamente nada, porque el juez cumplió la ley, en cambio el que quebrantó la ley soy yo. Así que esto no es un problema de que si yo le hice desayuno a mi esposa, no. Y de alguna forma, esto no es un problema de que si yo cumplí con lo que me dice una religión, una iglesia, una secta, cualquiera que sea. Ese no es el problema. El problema no es que si yo seguí todos los pasos establecidos para lo que sea, que me marca, me prescribe una religión determinada, cualquiera que sea. El problema mío es mi pecado en el quebrantamiento de la ley de Dios. Y esto es lo que está pasando con Israel. Y Pablo le está diciendo a los judíos, che, tu problema no es ni que te llames judío, ni que conozca la ley, nada. El problema es que estás quebrantando la ley de Dios. El problema no son tus privilegios no te salva. El privilegio, en el caso judío, no te da ningún tipo de prerrogativa delante de Dios, diferente. Es el mismo concepto de Pablo en Filipenses capítulo 3, cuando dice todo lo que para mí era ganancia cuando estaba sin Cristo, y empieza a enumerar aquello que era importante, aquello que le daba sentido a su existencia, aquello que él creía que le garantizaba cumplimiento de lo que establece el judaísmo en ese tiempo, le garantizaba la seguridad delante de Dios. Pablo ahora por medio de Cristo se da cuenta que todo eso es basura. Así que este es exactamente el mío en la misma situación, mis hermanos, mis amigos. Vos no te salvas porque sos niño, o sos un bebé, o sos un adulto, o sos un viejo decrépito. No te salvas porque tenés dinero o sos un muerto de hambre, o sos un catedrático, te cae a comer pasto. No. El problema de la salvación, el problema del conflicto de Dios son nuestros pecados. Y Pablo le dice claramente a los judíos, mira, lamentablemente, todas las circunstancias de tu vida te señala y te condena porque quebrantaste a la ley de Dios. La única forma que vos podés mostrarme que no
estás bajo esta condenación es que, versículo 25, si guardas la ley, si lo pones en práctica. ¿No lo haces? Es todo lo que te vengo diciendo anteriormente. Tú que te enseña a otros, no te enseña a ti mismo. Tú que dices que no se roba, robas. Tú que dices no se adultera, adultera. Tú que condenas, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con los ídolos, la abominación de los ídolos, comete sacrilegio. Así que Pablo dice, aún si una persona incircuncisa, con mero conocimiento natural de Dios y con la obra de la ley de Dios escrita en su corazón, hace lo que la ley establece, te condena a vos también. Así que Pablo está diciendo acá un conjunto de argumentos a los judíos de por qué ellos están condenados delante de Dios, al igual que el incrédulo. Así que, mis amigos, quiero decirte algo. Esto no es un problema de sexo, de edad o de condición social, económica, cultural, lo que sea. El problema es que la humanidad entera, vos, yo, cualquiera de nosotros, estamos bajo la condenación del pecado. Y por más que buscamos paliativo en religión y buenas obras, eso no cambia el fondo de la cuestión. El problema tuyo, mío, son nuestros pecados. Y la única persona, y vemos más a partir de 3:20, que Dios ha provisto para solucionar el problema de tu pecado, no es una iglesia, una religión, no son buenas obras, no es tu moral. La única persona que Dios estableció y determinó y entregó para solucionar este problema es Jesucristo. No el Jesucristo de una religión, de una iglesia. Jesucristo es la palabra de Dios, que te dice claramente que murió por tu pecado, por lo mío en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, pagando el precio de mis pecados. Y es el único medio para salvación y perdón de pecados. Así que, si vos confiaste hasta hoy en una religión, una iglesia determinada, si vos crees que yo cumpliendo con conjunto de dogmas religiosos o sociales me va a ser acepto delante de Dios, entonces estás haciendo lo mismo que está haciendo los judíos aquí en capítulo de Romanos. Que cree que lo que yo hago exteriormente es lo que a Dios le importa. Porque lo vamos a ver el domingo próximo. El gran problema con los judíos, en algún momento se produjo esta división y creer que lo que yo hago exteriormente es lo que a mí me salva. Entonces, como yo tengo la ley, entonces es una situación que me pone por encima de los judíos. Pero además, como yo conozco la voluntad de Dios, de los gentiles, más todavía. Pero además, puedo discernir lo bueno, más todavía. Y además, soy el truema de todos estos mangas indoctos. Por lo tanto, esta condición exterior me hace aceptar delante de Dios. Y Pablo dice, no. ¿Por qué? ¿Se acuerda del versículo 16? En el día de que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y es lo que dice, termina el capítulo diciendo, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón. Es decir, que la relación con Dios no depende de lo que exteriormente hagamos o dejamos de hacer, sino realmente de un corazón sincero, genuino, con lo que Dios estableció que debemos hacer. Lo primero es reconocer nuestra condición de pecador o pecadora y que a través de Jesucristo yo tengo salvación. Así que, ¿qué quiere que le diga? Conozco un matrimonio de amigos que durante mucho tiempo, un día su hijo empezó a tener brotes así, digamos, causados por alergia. Era chico su hijo. Entonces, ¿qué dijeron? Este chico es alérgico a las golosinas. Le sacaron caramelo, chocolate, lo que venga, mientras siguió el estudio. Y la ciencia médica tardó
encontrar qué es lo que le provoca la alergia, la carne. ¿Y sabe qué hicieron ese día? Siguieron dándole carne y le sacaron toda la velocidad. No, automáticamente cambiaron régimen de alimentación y cosas por el estilo, y pobre chico que ya se olvidaba de lo que era sabor de un chocolate, de golpe pudo disfrutar nuevamente del chocolate. Así que si usted hasta hoy creía que cumpliendo con normas, reglas establecidas de iglesias, religiones, eso te ayudaba a vos y a tu familia, y la Biblia dice que no es así, bueno, cambia. No siga en el mismo camino y venga Jesucristo. En Hechos capítulo 16, en la ciudad de Filipo, el carcelero le preguntó a Pablo y a Sila, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia, y serán salvos. Así que, ¿qué tengo que hacer yo hoy frente a esta verdad? De que yo cumpla con lo que la religión y la sociedad me dice que es correcto, en mi sociedad ancestral, lo que sea. Y descubro la verdad de la palabra de Dios, que la salvación no me lo da nada de ellos, nadie de ellos, sino solamente Jesucristo. Entonces lo que usted tiene que hacer es simplemente pisar el freno, pegar un volantazo, y usted y su familia, guíelo hacia los pies de Jesucristo para encontrar salvación y perdón de pecado. Esto es lo que ocurría con los judíos. Y Pablo le dice, mira, no importa los privilegios que tengas. El problema sigue siendo el pecado. Y seguimos teniendo pecado porque nuestro corazón es malo. Y va a emanar de nuestro corazón el pecado. A no ser que ese corazón cambie y establezca una relación con Dios por medio de Jesucristo. No es que dejamos de pecar, vamos a ver después más adelante esto, sino que ahora empezamos a tener la capacidad de poder modificar, aunque sea parte de ese corazón, para buscar la santidad de Dios. ¿Cuál es tu situación? ¿Sigo confiando en mi religión, lo que me impone la moral de la sociedad? ¿O voy a Jesucristo, yo y toda mi familia, por medio de Cristo, para encontrar salvación y perdón de pecado? Mi hermano en la fe, el incrédulo, en tanto cuanto lo que hagas conforme a la voluntad, a la palabra de Dios, y que es testimonio para Dios, y que es el medio que tenemos para glorificar a Dios, y que no coincida con su moral, te va a criticar igual. Sabelo. Pero no importa. Eso va a pasar siempre. Porque ellos no entienden ni perciben las cosas de Dios. Pero pobre de nosotros. Si vamos a potenciar esa crítica, la deshonra a Dios, por hacer lo que es incorrecto a la luz de la palabra de Dios, ellos van a estar siempre dispuestos a arrancarte el cuero. Pero que sea porque realmente glorificamos a Dios. Así que nosotros en Cristo Jesús hemos obtenido también, por estar en Cristo Jesús, esta posibilidad de que el mundo nos observe para estar listo a juzgarnos, cuestionarnos, pero no a nosotros, sino a Cristo y a su iglesia, porque en nuestra vida deshonramos a Dios. Así que nuestra propuesta, nuestra responsabilidad, propuesta para nuestra vida es vivir una vida que sabemos que, aunque el mundo me esté cuereando, yo estoy glorificando a Dios, que es al único a quien usted y yo debemos obedecer y agradar. Y nuevamente, mi amigo, ¿cuál es la religión que te va a salvar? Ninguna. ¿Cuáles son las obras que te va a salvar? Ninguna. ¿Cuáles son aquellos dogmas que vas a someter tu vida a tu familia? Te va a salvar? Ninguna.
¿Por qué? Porque tu pecado sigue estando. ¿Por qué? Porque mi pecado y lo tuyo es rebeldía contra Dios y contra su palabra. Y la única forma que podemos cesar esta situación es volviéndonos a Dios y estableciendo claramente que no voy a seguir siendo rebelde ni a Él ni a su palabra. Y el primer acto en este tránsito es venir a Jesucristo, reconocer mi condición de pecador o pecador y que en Cristo Jesús yo tengo salvación y perdón de pecado. Es el primer acto para demostrar que estoy dispuesto a dejar la rebeldía contra Dios y contra su palabra para volverme hacia Dios. Así que venga Jesucristo en este día. Usted y toda su familia para salvación y perdón de pecado. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú estés guiándonos hacia los pies de Cristo en este día. Para aquellos que necesitan salvación, que sea un tiempo donde ellos vengan a Cristo, deponiendo su rebeldía contra ti, contra tu palabra, y aceptando, Señor, como un acto, manifestando claramente como un acto de la deposición de esa rebeldía. Venir a los pies de Cristo para encontrar en Él salvación y perdón de pecado, en obediencia al Evangelio de Cristo. Y para aquellos, Señor, que hemos creído ya en Cristo, que este día podemos entender y tener claramente en nuestra mente que podemos deshonrar a Dios. Podemos honrarte a ti, Señor. Y no cumplir con el propósito de tu llamado, de tu plan para mi vida y la vida de tu iglesia en este mundo, que glorificarte a ti. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones. Necesitamos tu ayuda. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok. Hemos llegado al final de este tiempo. Agradeciendo por su presencia, agradeciendo por tanto los que están aquí presencialmente como los que nos están siguiendo por internet. Esperando que muchos de los que están hoy un tanto acobardados por el frío metido en su casa y no están aquí, que el Señor se apiade de su alma y le rompa la gamba para que para que el otro domingo esté aquí presente. Así que gracias por todo, que el Señor bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora.